Marina, ¿Cielo? dime tía. ¿Has visto lo que está pasando? Sí, qué fuerte. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Programa presentado por Marina Fornés y Cielo Suárez. Sociedades líquidas, ¿eh? ¿Qué es esto de sociedades líquidas? Este es el tema de nuestro primer episodio de aquí, nuestro podcast. ¿Y tú qué piensas? Estamos súper ilusionadas, a la parte nerviosas. Efectivamente, aquí estamos como dos niñas con juguetes nuevos. Bueno, sociedades líquidas, el tema de hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿A qué jugamos? Sociedad líquida es un término sociológico acuñado por Bauman que básicamente nos quiere explicar por qué idearios, qué pilares fomentan y construyen nuestra sociedad a día de hoy, actualmente. Entonces, ¿cómo lo empezamos a explicar, Marina? Vale, a ver, lo que vamos a hacer es un poco como un diagnóstico. A lo mejor estoy siendo demasiado pretenciosa al decir diagnóstico, porque probablemente en un capítulo de 1 hora o lo que dure el capítulo no nos va a dar tiempo, pero vamos a abrir melones. Es decir, aquí hemos venido a meternos en jardines. Vamos a buscar polémica, vamos a reflexionar. A generar curiosidad. Y debate, mucho debate. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las sociedades líquidas? Quiero decir, está claro que es un término, como muy bien has explicado, sociológico, que al final nos define un poco como cuáles son los parámetros en los que nos encontramos actualmente, ¿no? Cómo funciona estas sociedades nuestras en las que vivimos, pero ¿cuáles son los sistemas de valores o contravalores que preponderan, ¿no? El día de hoy? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son nuestros idearios? ¿A qué cuestiones nos aferramos? ¿A qué ideas? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? No tanto nuestra sociedad como tal, sino también a nosotros como personas. ¿Qué limitaciones tiene? ¿Cómo nos comportamos a raíz de esto? Entonces, nada, un poquito para entenderlo, si es verdad que hay un hito entre modernidad sólida, que también es un término al que se refiere Bauman anteriormente, que es todo el hecho del conservadurismo, de la familia, a nivel de mucho más cerrado, idearios mucho más... mucho más rígidos, efectivamente, ¿no? Sí. Y modernidad líquida, que es el término que vamos a tratar ahora, que es mucho más en el sentido de mucho más efímero. Lo volátil. Efectivamente. Entonces, Marina, cuéntanos un poco. Vale, a ver, mira, yo empezaría. Una de las cuestiones que creo que al final nos han configurado de una manera, ¿vale? O sea, culturalmente al final partimos de la base de que somos seres nunca determinados, pero sí condicionados en gran cantidad, o sea, muy condicionados por la cultura, por nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que ese entorno en el que nos hemos ido desarrollando se basa en un pensamiento binario, ¿no? Se basa en un pensamiento dicotómico. Siempre estamos al límite de esa dualidad, ¿no? Lo bueno y lo malo, el cielo y el infierno, que en esto hace mucha mella todo el tema de la religión, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se nos ha configurado de una manera nuestra forma de pensar, nuestra forma de observar y de analizar la realidad, que no salimos de esa dualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso viene todo el tema de los conflictos, por ejemplo, con todo el tema de lo de las identidades de género. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que al final nos salimos de un esquema creado por aquí la Universidad de mis cojones 33, porque al final que alguien me diga quién ha dicho que lo que es un hombre y lo que es una mujer, este será otro melón que ya abriremos en su debido momento, pero que al final ese pensamiento binario, ese pensamiento dual, ese pensamiento de la binariedad es lo que nos encierra al final en identidades súper excluyentes que nos dan como patrones a lo que aferrarnos, ¿no? De lo que tiene que ser normal y lo que no tiene que ser normal, lo que conozco y lo que no conozco. Y al final siempre nos movemos en esas líneas que al final pienso yo, desde mi humilde punto de vista, creo que no aportan, o sea, no ayudan a que la sociedad sea más inclusiva, a que se acepten otras formas de existir, otras formas de vivir. Y que no todo es blanco-negro, como Efectivamente. decías.
efectivamente. No todo es esto, o sea, hay una escala de grises en medio de muchísimos otros colores que al final tú, porque estás fijándote en dos cosas concretas, te las estás perdiendo, pero que no podemos al final negar ese tipo de realidades que existen y que tienen el mismo valor y dignidad por el hecho de existir y de ser al final personas o realidades o lo que sea, ¿no? Que al final tienen esa dignidad per se. Totalmente de acuerdo, Marina. La verdad es que lo que has dicho es súper interesante, además a nivel de que tampoco trascendemos mucho más allá de este pensamiento, de este binarismo, ¿no? Al final es o esto, no hay término intermedio y realmente la vida no es así. Siempre, muchas veces hay que mirar las dos caras de la historia. Yo, como siempre digo, nunca hay solo una versión, sino hay dos porque somos personas y porque a su vez tenemos toda esa mochila de vivencias y de experiencias que no tiene por qué basarse solo en algo, sino en algo concreto, quiero decir. Entonces, sí, súper de acuerdo en todo lo que ha dicho mi compañera. Y seguimos con el mito del esfuerzo, la competitividad, la meritocracia. ¿Qué es todo esto, Marina? Claro, o sea, al final, aquí hemos de como contextualizar un poco, ¿no? El hecho de que ya no es solo el capitalismo como sistema productivo, sino lo que acompaña a este, que al final es el neoliberalismo, ¿no? Como sistema y dogma económico, incluso me atrevería a decir. Entonces, esa mano invisible de la que hablaba Adam Smith, padre del liberalismo, ¿qué pasa? Que al final la cultura del esfuerzo, si nos basamos en el hecho de que cualquier persona puede llegar a conseguir cualquier cosa por el mero hecho de esforzarse, estamos justificando la desigualdad social, estamos justificando todo tipo de injusticias. ¿Y por qué la estamos justificando, Marina? Claro, porque al final, o sea, aquí viene todo el tema de Patricia Hill Collins, es una señora y socióloga a la que yo adoro, amo. Ella nos habla de la matriz de opresiones. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que imaginarnos, vamos a hacer un ejercicio mental, ¿no? De imaginarnos un círculo en nuestra cabeza. Entonces, de la mitad, de la parte superior izquierda, están todo lo que serían los privilegios. Y en la parte inferior de esa esfera estaría todo lo que serían las opresiones. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se contraponen heterosexismo con pertenecer al colectivo LGTBIQ+, persona racializada con persona, por ejemplo, blanca, occidental, no occidental, persona con algún tipo de diversidad funcional y personas sin aparentemente ningún tipo de diversidad funcional. Este es otro melón. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, ¿por qué creemos, ¿no? Que realmente ese esfuerzo creemos que vale? Porque al final, o sea, el sistema se ha articulado de una manera que al final únicamente aquellos con ciertos privilegios, que generalmente son hombres blancos de determinada clase, hoy en día ya también podríamos estar hablando de esa liberación de las mujeres blancas únicamente, no mujeres racializadas, no mujeres con diversidad funcional, no mujeres con todo esto que es el enfoque interseccional al final. Entonces, ¿qué pasa? Para concretar un poco. Se me ha ido la pregunta que me habías hecho. No pasa nada, es que me refería a que justificamos. Vale. ¿Por qué justificamos, ¿no? Claro, porque al final es cómodo. O sea, al final es cómodo que yo me creo que al final llego aquí por una cuestión de esfuerzo. Está claro que sí, pero esto es una cosa que yo planteo siempre mucho en mi casa, ¿no? O sea, realmente se hubiera podido generar la riqueza una persona, una familia o una persona sola. Puede generar la riqueza, o sea, no tiene importancia acaso el contexto de esa persona. Es decir, voy a concretar porque no se me está entendiendo. Por ejemplo, ¿es lo mismo que un hombre blanco quiera propulsar una empresa a que lo quiera hacer un hombre negro o un hombre gitano? ¿Es lo mismo a que lo quiera hacer, por ejemplo, una mujer o una mujer racializada? No es lo mismo. O sea, yo soy muy consciente de que, por ejemplo, mi familia, a lo mejor esa riqueza que se ha creado no hubiera sido la misma si a lo mejor mi abuelo hubiera sido un hombre negro, o si hubiera sido un hombre migrante, o si hubiera sido, yo qué sé, un hombre homosexual en su época. Entonces, al final, esto es muy importante, porque al final, ¿quiénes se acogen a esa cultura del esfuerzo? La gente que sale beneficiada, la gente que consigue llegar. ¿Quiénes se quedan? Y al final, ¿qué es lo que pasa con esto? Que hay gente que se queda a orillas del sistema. Y que al final lo justificamos, porque tú es que no te estás esforzando demasiado. Ahí es donde yo quería llegar, efectivamente, justificamos el hecho de que hay gente que no llega, pero es porque no se ha esforzado lo suficiente, no es porque no le han dado quizás las herramientas o porque no tenga los suficientes recursos, es porque realmente no ha querido. Entonces, en eso se basa la meritocracia, en tú lo que te has esforzado, lo que el recorrido, ¿no?, personal también que has hecho, es porque te lo mereces, pero porque te has esforzado, porque no matizamos y no contextualizamos en qué situación vivimos, en qué nos ha tocado pasar y, bueno, todos estos más factores personales y sociológicos que al final influyen un montón en la vida de las personas.
Entonces, nada, era un poco eso, que me contaras. No, y que al final es que es algo completamente aleatorio. O sea, que tú nazcas aquí o nazcas allá, es que es una cuestión de suerte. Casi, Es efectivamente. algo aleatorio completamente que tú no puedes... o sea, lo que no puede ser es que al final tú te acojas, te aferres a unos privilegios, pero que es que encima creas que has llegado donde has llegado por ti mismo, ¿no? Por ti, por tu esfuerzo bonito, por tu cara bonita al final. O sea, es que es una cosa completamente súper injusta, es un enfoque que al final, o sea, lo que hablamos, es como que al final lo justifica y como que pierde realmente toda esa capacidad analítica de ver qué es lo que está pasando en las realidades de hoy en día. Porque lo que yo no me creo es que sea un porcentaje tan alto, por ejemplo, en el paro juvenil de España, que estamos casi al 40%, yo no me creo que haya un 40% de personas, o sea, un 40% de los jóvenes que no se esfuerzan. Es que no me lo creo. No me lo creo. Esa historia no me lo creo. No me creo que de todas las personas que hay viviendo en la calle sean porque no se esfuerzan en tener una vivienda digna, que muchas veces hablamos de que no se esfuerzan por obtener cosas que son derechos, no privilegios, derechos, y que se está pasando por alto. Y ahí nos preguntamos, ¿realmente es que nosotros no nos esforzamos o es que no nos lo ponen fácil o es que no les conviene? Quiero decir, al final no es solo esto también que me quiere sonar a mí y me tirría muchísimo el hecho de que pues, se le llena, ¿no?, a las personas decir, es que los jóvenes de hoy en día no se esfuerzan lo suficiente, ¿no? También ya por ese dualismo también ahí, no se esfuerzan lo suficiente o no quieren o estamos muy cómodos en casa de nuestros padres. Sí, Perdona, el coliving. Perdona. Vamos a ver, quiero decir, ¿qué me estás contando actualmente? Yo no me puedo permitir, que sí, que tengo 20 años, que tal y cual, que en la época de hace muchos años ya tendrías una familia, ya tendrías tal, pero vamos a ver, tengo 20 años, ahora mismo soy mujer y tengo el privilegio de estudiar. Y ahora mismo, porque mis padres me pueden pagar la carrera y puedo seguir estudiando y demás, pero realmente yo con el nivel socioeconómico que tengo, con el nivel económico, que tengo, no me puedo permitir pagarme una casa, no me puedo permitir empezar a trabajar, No, pero claro porque que no. realmente, socialmente, tampoco están las cosas hechas ahora mismo para eso. A nivel laboral, por ejemplo, a la hora de querer encontrar un trabajo, te piden muchísima experiencia. ¿En qué momento? O sea, Mira, no me salen, tema, es que no me salen las cuentas ahora mismo. Tema... O sea, si tengo que tener 5 años de experiencia en este sector y acabo de graduarme, explícame tú cómo voy a conseguir esos 5 años de experiencia. ¿Cómo? ¿Empiezo ya a trabajar desde...? Porque no lo entiendo. Entonces, un poco, nada, eso. ¿No? Y que además, o sea, por favor, vamos a pensar, vamos a reflexionar el hecho de que al final la cultura del esfuerzo lo que pretende es el responsabilizar a la persona, al individuo. O sea, al final tú eres el responsable de tu propia situación. O sea, es la farsa más grande, perdón, acabo de dar el micrófono, es la farsa más grande que nos han vendido. O sea, el sueño americano. Quiero decirte, esfuérzate y tendrás una casa, un coche, una familia, un trabajo. O sea, no. O sea, Eso spoiler, es no. súper racista. Spoiler, no pasa, Porque ¿sabes? En plan, no hay porque que... además solo admite a un grupo normativo, ¿no? Claro. En plan, desquítate de todo lo que has, Claro. de todo lo que tenías, porque vas a vivir el sueño americano, vas a vivir como un americano. Claro, ¿no? Y que además, o sea, para tú poder llegar a ese punto, o sea, al final te obligan a desprenderte de ciertas cosas a nivel cultural, o sea, es lo que hablamos. Una mujer gitana, una mujer trans, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el índice de desempleo? Aquí lo que hay que hacer es coger estadísticas. Soy la primera que todo lo que son los métodos cuantitativos, me decanto mucho más por lo cualitativo, pero al final las cifras están ahí y los números están ahí y nos dicen cosas y nos dicen información y hay algo que no está funcionando bien. ¿Y qué es lo que está pasando para que no funcione bien? ¿Soy yo el culpable de eso? O sea, ¿soy yo la culpable? ¿Soy yo la culpable de a lo mejor con 20 años, lo que tú decías, no poder, por ejemplo, pagarme yo sola un alquiler? ¿Soy yo la culpable de que cuando me acabe y me gradúe, habiendo estudiado 2 carreras, no encuentre trabajo? ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente. Sí, entonces, sí, claro, esto al final también va también muy vinculado con todo el tema de la idea de la autosuficiencia, del tema del individualismo, que al final, o sea, yo aquí lo veo muy claro en el sentido de que el ser humano a lo largo de la historia, si no lo, o sea, quiero decir, el ser humano a lo largo de la historia bajo mi punto de vista, por supuesto, aquí siempre hablamos desde el punto de vista de cada uno, el ser humano, bajo mi punto de vista, a lo largo de la historia, o sea, ha conseguido el sobrevivir por 2 cuestiones, básicamente. Uno, por el instinto de supervivencia, que al final todo animal tiene, pero 2, por la cooperación, por el trabajo cooperativo. O sea,
el ser humano es el animal más mierdecilla que hay. Quiero decirte, no tenemos garras, no tenemos, o sea, no tenemos anatómicamente, no tenemos cosas con las que defendernos. Efectivamente, somos al final el ser vivo Claro. más indefenso desde que nacemos. Efectivamente. Necesitamos de una postura, de Claro. una figura que nos cuide, Efectivamente, que nos tú coge a un alimente. bebé humano y déjalo solo. Nada, no O sobrevive. sea, no sobrevive. Entonces, está claro que el instinto de supervivencia está ahí, hoy en día de manera exacerbada. Por eso tenemos tantos problemas de ansiedad. Al final la ansiedad es ese sentimiento, ¿no?, de un peligro. ¿Dónde está el peligro hoy en día? ¿No? Y eso es otro tema que hablar, ¿no? Pero bueno, históricamente ese instinto de supervivencia estaba ahí, pues chica, para correr del león, para correr de lo que fuera, ¿no? En el año 1000, ¿sabes? Pero el trabajo cooperativo, la cooperación es lo que nos ha permitido evolucionar, lo que nos ha permitido seguir adelante y continuar como especie. Que somos seres sociales, o sea, Y que no podemos concebir la vida como algo individual. Entonces, claro, a ti te viene el sistema este de hoy en día, que es completamente inhumano, que al final atenta contra una de las cuestiones que es al final la esencia del ser humano, que es la cooperación, y el sistema actual atenta contra eso. O sea, es que se lo carga. Es el tú, preocúpate por ti, pisa al otro si hace falta. Entonces, atenta contra uno de los pilares fundamentales de lo que caracteriza la esencia del ser humano. Efectivamente, y además enlazaríamos un poco con la globalización de la indiferencia, ¿no? Quiero decir, eso de que primero tú y luego los demás, ¿no? Además nos hemos como puesto una venda, autoimpuesto, sí, yo diría que hasta incluso autoimpuesto, una venda en los ojos, que hasta incluso ya, que no nos gusta ver las injusticias del mundo. Es como, bueno, pues es lo que hay un poco, no apetece, ¿no? no Efectivamente, apetece. No me viene bien. El compromiso tampoco lo llevamos muy bien. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa detrás de las pantallas? ¿Qué pasa? Ahora mismo es que, claro, en Europa se está muy cómodo, ¿no? Hay un nivel de vida tal, estamos muy cómodos, pero claro, una vez nos quitan de eso y que exactamente que hay todo un continente detrás. ¿Qué ocurre? Produciendo masivamente para nosotros. Y por nosotros. Efectivamente. Claro, o sea, quiero decir, al final es esa idea androcéntrica de persona independiente, desligada de la comunidad y del medio ambiente, ¿vale? Porque eso es otro tema que tal. El tema de la producción masiva, cuando los recursos son limitados. O sea, no es sostenible a largo plazo mantener, esto ya se está diciendo, se dice mucho, pero parece que a nosotros nos importa 3 pimientos. No es sostenible el nivel de vida que llevamos, especialmente en Occidente y en los países occidentalizados. Entonces, ¿qué pasa con lo que tú acabas de decir? O sea, vamos a ver. El tema del primer mundismo, ¿no? De primer mundo, tercer mundo. O sea, quiero decir, tercer mundo, mis cojones. Vamos a parar ya, por favor, de utilizar este término. Porque mundo solo hay uno. Es decir, si raza, solo hay una. También, que es otro término que a mí me chirría, ¿no? Lo que pasa que ahí sí que es verdad que hay más debate porque, claro, si no hay raza, entonces no habría racismo. Ojo, porque en un mundo a lo mejor utópico en el que no hubiera racismo y no hubiera discriminación racial, entonces podríamos decir que no hay raza, pero realmente si ahora mismo negamos el tema de la raza, estaríamos invisibilizando las injusticias, o la violencia racista, ¿no? O todo el tema del racismo y demás. Pero bueno, enlazando un poco con lo que estábamos hablando, el tema del primer mundismo, ¿no? O sea, Manuel, para ya de decir tercer mundo. Para ya de referirte a África como si fuera un país. Para ya. O sea, vamos a parar ya de hablar de futbolistas africanos. Vamos a parar ya de tener estos términos así tan... Es que me repelen este tipo de términos. O sea, mundo hay uno. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, yo lo que a mí me flipa es cómo puede ser que no nos preguntemos el por qué de la situación de los países con más recursos. ¿Por qué son los países más empobrecidos? Cuando son los países con más recursos. A nivel de recursos me refiero a nivel de riquezas, ¿no? De coltan, de diamantes, de minas, de tal. O sea, ¿por qué son los países más empobrecidos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y aún tenemos la osadía de llamarlos tercer mundo. O sea, quiero decir, al final, esa visión de primermundista, ¿me entiendes? Cuando al final eso se basa en cuestiones de expolio y de colonización, porque es que al final es las cosas por su nombre, y por favor, dejemos ya de pintar la colonización como algo positivo. O sea, Cristóbal Colón no descubrió nada, descubrió una ¿sabes? mierda. O sea, Cristóbal Colón era un señor que llegaba a su casa y le decía, mamá, ¿qué hay para comer? ¿Sabes? O sea, ese señor no descubrió nada. No descubrió nada. Y aquí, en cambio, lo estudiamos en historia. Lo estudiamos en los libros. Hay un día. Y lo celebramos. Hay un día de la España.
Me voy a guardar lo que pienso. Lo dejamos para otros capítulos. Entonces, ¿qué pasa aquí, tío? O sea, la manera en la que pensamos que el resto de sociedades tienen que vivir como nosotras, o que deberían, ¿no? O que a eso es a lo que deberían de aspirar, ¿no? Para ser una sociedad evolucionada. O sea, tú piensas en África y piensas ahí a 4 personas entre aparrabos, tocando unas congas y bailando en círculos. No, o sea, quiero decirte, despierta, en plan, quiero decirte, lo que no puede ser, dime. Sí, nada, y con esto un poco lo que comentaba Marina sobre el primermundismo y demás, lo de infravalorar otras culturas porque la nuestra es no como la predominante y es la que debería ser porque es la que funciona, realmente es algo que yo también lo critico muchísimo, pero es que incluso inconscientemente, mi anterior viaje a Bolivia, porque yo soy de Bolivia, viajé y sí es verdad que yo me he criado aquí toda la vida, pero fui un poco con la percepción de, jolines, es que es un país de Sudamérica, ¿sabes? Quiero decir, ¿y por qué no hacen esto mejor? Pero claro, siempre desde la visión europea, no desde la visión occidental. Y entonces como que al final fui y toda esta percepción de si lo hicieran así funcionaría mejor es mentira, porque estaría hasta incluso volviendo a colonizar mi país. O sea, quiero decir, si yo voy con la percepción de esto se hace así porque así se hace en Europa, se va toda la mierda, con perdón, o sea, se va toda la mierda. ¿Por qué? Porque realmente no me estoy dando cuenta de las necesidades del país. Me estoy poniendo yo lo que aquí funciona, pero es que lo que aquí funciona no tiene por qué funcionar allí, ni en China, ni en Japón, ni en ningún lado. No, y que además en Occidente, hostia, Uy, perdón. Además, en Occidente tampoco funciona. O sea, quiero decirte, vamos a parar ya de tener como utópico la sociedad americana. O sea, por ejemplo, Estados Unidos es un país que siempre se coge como referencia, cuando es uno de los países más endeudados. Es uno de los países con más porcentaje de personas de sinhogarismo, de personas que están viviendo en la calle, con más porcentaje de desempleo. Vamos a parar ya, por favor, de tener esa mirada tan, lo que tú decías, occidentalizada, cuando ni siquiera son modelos productivos que son sostenibles a largo plazo. O sea, de hecho se está viendo. Lo que han conseguido es potenciar grandes empresas, pero a raíz de que, ¿qué les ha costado Claro, a ellos que sus empresas sean las dominantes, ¿no?, en el mercado al final? Todo eso tiene una consecuencia, no es por nada porque sean una de las potencias más grandes del mundo al final. Todo eso tiene un porqué, pero bueno, eso también ya sería otro melón que abriríamos en otro episodio. Entonces, siguiendo un poco por aquí, Marina, ¿qué nos queda por hablar? A ver, en base un poco también a lo que tú contabas de lo de la mirada etnocéntrica, ¿vale? ¿Sí? Que es lo que al final el etnocentrismo, ¿vale? Es un concepto que se habla mucho en antropología, que es el hecho de juzgar otra cultura bajo los parámetros de la mía, ¿vale? Sí. O sea, juzgar que al final, bueno, hay autores siempre que hablan de, siempre, esto como en todo, ¿no? Hay autores que defienden un poco que la mirada etnocentrista es necesaria, pero hay otros que en cambio dicen que esto es lo que al final justifica y sustenta hasta ideales neonazis, de racismo y demás, porque al final si solo lo mío es lo correcto, pues claro, ahí lo tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que un poco esto, ¿con qué lo vinculamos? Con el tema del mito del Mesías, que aquí en Occidente, o sea, por ejemplo, ¿no?, la historia de Cristo. O sea, Cristo era un señor blanco, era un señor blanco que al final viene a salvar al mundo, ¿no? Entonces, ese mito del Mesías, que además históricamente se ha popularizado a través de películas e historias, partiendo de esa figura de Jesús, ¿vale? De el elegido, que al final generalmente es un tío blanco que va a salvar el mundo de alguna manera a través de todo el tema de lo que estamos hablando, de la meritocracia y la cultura del esfuerzo, y entonces es a partir de donde se genera el tema del complejo del blanco salvador, que es que eso en las sociedades occidentalizadas, o sea, por favor, influencers yéndose a hacer voluntariados, foto con el niño, o sea, desde las gafas. O sea, vamos a ver, vamos a ubicarnos. Complejo del Salvador, ¿qué piensas? Estoy blanco. Y eso, ojo, que yo en las carreras que estamos, nosotros somos estudiantes, Cielo está estudiando educación social, yo estoy estudiando educación social y trabajo social, y creo que ese complejo de blanco salvador se da mogollón en este tipo de profesiones. Sí, y es una cosa que hay que trabajársela, porque al final es... Nos creemos, ¿no?, como hasta superhéroes, ¿no? Vamos allí con la idea de
vamos a salvar a estos pobres niños. Y perdona, pero es que de pobres nada, y nosotros de salvar tampoco. O sea, quiero decir, nosotros no vamos a salvar a nadie. Y nosotros porque vayamos a hacer un voluntariado en África, en Sudamérica, no significa que le vamos a cambiar la vida por completo. Como mucho no molestaremos. Incluso me atrevería a decir que si intentamos darles al menos la facilitación de cualquier recurso, ya estaríamos haciendo demasiado por ellos. Bueno, demasiado. O sea, al final es que es esa mirada de al final es paternalismo puro y duro, ¿no? De yo sé lo que a ti te conviene, yo sé lo que necesitas, yo sé cómo ayudarte, en lugar de trabajar ese empoderamiento con la comunidad, en lugar de empoderar a las culturas, a las personas, y realmente que sean ellas las catalizadoras de su propio cambio, ¿no? Totalmente. Que sean ellas las que consigan trabajarse en base a lo que ellas quieran, no a lo que venga un tío con los cojones peludos a decirle lo que tiene que hacer. O sea, vamos a parar ya con esto. O sea, vamos a parar ya con esto. Basta ya de ser tan paternalistas, pero es que incluso con nosotras mismas lo somos muchas veces, con amigas, con parejas, con familias, y no nos damos cuenta. Porque lo tenemos de manera inconsciente. Efectivamente. A lo largo de nuestra educación nos lo han implantado. Efectivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es romper con todo eso. Y ojo, que tampoco esto no quiere decir que ahora mismo seamos las personas más perfectas y más feministas y más todo. Al final es un proceso. Un proceso continuo. Efectivamente, donde sí nos daremos cuenta de nuestros más y nuestros menos, pero al final la visión está bien. Y es que queremos mejorar. Entonces, poco a poco y con la mente abierta y el corazón también. Claro, pero qué bonito eso que acabas de decir. Poeta. Claro, pero mira, ¿sabes? Un poco también lo que estás comentando tú, yo creo que viene también del tema o sea, la idea que se tiene acerca del pensamiento moderno espontáneo, ¿no? O sea, nos creemos un poco, ¿no? O sea, que al final el conocimiento, ¿no? O sea, está un tío sentado. Hablo siempre de tío porque es que es así, o sea, al final el hombre blanco es el todopoderoso, ¿no? Es el creador de todo, al final. Es el que está en la escala arriba, ¿no? Es el superhombre, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué pasa aquí? O sea, de verdad creemos que el conocimiento de repente le llega a un hombre, ¿no? Sí. O sea, es de repente como la figura está del pensador, que está así sentado. No me estáis viendo, obviamente, me estoy como imitando, ¿vale? O sea, de repente nos creemos que el conocimiento realmente llega así. Y esta idea va súper en... O sea, hay una nueva aportación teórica, bueno, nueva, yo la he descubierto hace poco, que es al final la idea del conocimiento decolonial, que al final esto de lo que habla es de que el pensamiento, ni de coña, le viene de repente a un tío, a un señor, a una persona, de repente a ti no te llega y te... No, el pensamiento se construye y se construye de la relación con otros. Porque al final yo no puedo reafirmar mis ideas, ni puedo pensármelas, ni puedo dialogarlas, ni puedo reflexionarlas si no es en contacto y en relación con la otra persona. Entonces, al final, el conocimiento es algo que se construye y se construye entre todos y todas. Y todas tenemos algo que aportar, todas las personas. Y no tener miedo, además, de equivocarte, porque al final rectificar es de sabios. Entonces, no tengamos miedo a equivocarnos, normalicemos que somos seres humanos y por ello vamos a caer en el error, pero al final ahí está la belleza, ¿no? El rectificar, el querer aprender. O el querer, o el quedarte en el error. Quiero decir, esa estigmatización que hay del error, que a ti desde pequeña te cogen el boli rojo y te lo marcan, y a ti eso, o sea, te queda issues, issues, ¿sabes? En plan, que ya está bien estigmatizar el error, o sea, si tú no te equivocas, no aprendes. Es que eso es así, o sea, para tú aprender te tienes que equivocar. Y si no hay error, no hay aprendizaje. Y tenemos que dejar que nos equivoquemos, no tienen que dejar que nos equivoquemos. Claro, o sea, es verdad que hay errores y errores, ¿no? Claro. Quiero decir, tampoco... Vamos a matizar. Claro, o sea, esto no es el todo vale, ¿vale? O sea, no todo vale. Aquí no somos tolerantes con todo. Ese discurso del que da bien con todo el mundo, de aceptamos todo, aquí no se acepta todo. Quiero decir, las personas... Totalmente, es que estoy harta de decir que hay que respetar y hay que valorar todas las opiniones. Vamos. Pista, no. O sea, las personas tienen dignidad, hay que respetarlas, pero sus ideales no. Las ideas no. Está claro que esas ideas vienen por una cuestión de una educación, un constructo social, unas relaciones, una socialización, etcétera, pero eso no lo justifica. O sea, hay ideas de mierda, ¿sabes? O sea, hay ideas que lo que hay que hacer es que se extingan, no que tengan representación parlamentaria, ¿sabes? O sea, no sé si se ve un poco por dónde voy. Pero bueno, la cuestión está en que lo del tema del pensamiento, del conocimiento, ¿no? Del tema de lo del error, porque al final también es como que no se nos facilitan los espacios para poder participar y para poder
ser nosotras generadoras de nuestro propio conocimiento. Al final, o sea, el sistema educativo, por ejemplo, yo hablo de España porque aquí es lo que... Un segundo, puede grabar hasta 30 minutos. Uy, ¿qué hacemos? A ver, un pequeño issue. Sí, un pequeño break. Vale. Ya volvemos. ¿Qué cojones? Uy, bueno, hemos tenido un pequeño problemita. Hashtag novatas, iba a pasar, esto iba a pasar, no pasa nada, estábamos hablando de estigmatización del error. Oye, pues chicos, nos hemos equivocado, no pasa nada. Nos hemos equivocado, ya está, de errores se aprende. Pues nada, seguimos, no pasa nada. Estábamos hablando un poco de... El tema de la estigmatización del error, de cómo creamos el conocimiento. Muy bien, pues entonces vamos a enlazar con, si te parece bien, la cultura del descarte. ¿Qué es esto? Al final, no sé si os habéis dado cuenta, pero algo que se habla muchísimo es esto de que cada vez queremos algo nuevo, ¿no? Y algo nuevo significa que nos hacemos de algo que, entre comillas, ya está viejo o ya no nos interesa. Entonces, el hecho de que las cosas ahora mismo tengan una caducidad, el móvil ya no es que lo cuides más, lo cuides menos, es que realmente tiene una fecha de caducidad, porque no les interesa, no les interesa que tengamos un mismo móvil para toda la vida, porque en esto se basa el consumismo al final, en comprarte algo día sí, día también. Claro, es la idea de lo de la obsolescencia programada. Esa palabra tan rara, obsolescencia. Claro, es el tema de que hacen los aparatos, los hacen con fecha de caducidad. Entonces tú, por lo que tú comentabas, que al final va a llegar un punto en el que va a petar y te vas a tener que comprar otro, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso es una movida a nivel de sostenibilidad medioambiental y ecológica y luego a nivel de los valores y del propio valor que le damos a las cosas. Y luego es que además consumimos de una manera desmedida, producimos mucho más de lo que realmente gastamos. Y además ahora aprovechando un poco esto de la producción, realmente tenemos recursos para todo el mundo o no los gestionamos de manera eficiente. A ver si me explico. Esto de que no hay comida para todo el mundo, esto que no hay ropa para todo el mundo, es porque a nosotros tenemos un montón, ¿no? Aquí en Occidente nos sobra la ropa, además en Primark y demás, es todo muy barato y producimos en masa además, pero realmente no hay recursos para los demás o es que no lo estamos aprovechando porque hay pobreza, porque hay hambre. Claro, o sea, en el momento en el que te digan, no hay dinero para todos, no hay recursos para todos, no hay comida para todo el mundo. Huye. Quiero decirte, amiga, date cuenta, ¿sabes? O sea, Red flag. Claro, o sea, vamos a ver. No hay recursos para todos si hay un porcentaje de la población que es que se limpia el culo con dinero, quiero decir. Sí. Vamos a ver, vamos a ser coherentes, porque al final que unos tengan tanto es lo que denota que hay otros que no tienen o que tienen poco. Entonces, lo que aquí no puede ser es que pretendamos hablar de pobreza sin hablar de riqueza, porque eso es lo que pretende mucha gente. Vamos a hablar de la pobreza como al final o sea, es como algo que es inherente al ser humano, ¿sabes? Como si la pobreza fuera como el hecho de, yo qué sé, de respirar, de que las personas respiramos, al final la pobreza es algo inherente. No es que sea inherente, es que... Claro, y además justificamos, no, perdona, tranquila, y además justificamos el hecho de que es que ahora nos va bien, es que ahora podemos comprarnos ropa, es que ahora podemos aparecer. ¿A quién le va bien? Efectivamente, ¿a quién le va bien? Esa es la gran pregunta. ¿A quién le va bien? Porque también te digo muchas, o sea, te digo muchas cosas, te digo... ¿Qué me dices? También te digo una cosa, o sea, hay mucha gente que vive en una burbuja, hay mucha gente que vive en una especie de surrealismo mental que muchas veces tú te crees que estás, o sea, ¿por qué hay? A mí esto es algo que me molaría mucho estudiarlo sociológicamente, ¿no? Pero ¿por qué hay gente de la clase obrera que vota al PP o que vota a Vox? ¿Por qué pasa esto? ¿Sabes? Cuando al final, vamos a ver, Ramón, no eres de ellos, ¿sabes? En plan, por más que tú quieras... Date cuenta. Claro, o sea, amigo, date cuenta, no vas a ser nunca ellos, ¿sabes? Sí. Entonces, aquí hay un problema de base y es que al final se juega que, bueno, ahí entra todo el tema de los nacionalismos, ¿no? De que apelan a este tipo, pero conforme lo que tú estabas mencionando, o sea, al final, para que unos tengan, o sea, si yo tengo 10 casas, hay alguien que no está teniendo casa, porque al final los recursos son limitados. Sí. Eso no significa que no haya para todos. Entonces ahí es donde entra el papel de la redistribución de la riqueza. Lo que pasa es que, claro, tú hablas de redistribución y ya es... Claro, y además otra observación es que, como decía Marx, los recursos son limitados, pero es que las necesidades son infinitas. ¿Esto qué quiere decir? Que al final lo que nos viene diciendo un poco Marx es que se van creando las necesidades humanas.
Esto quiere decir al final que mientras tú vas, como digamos, creciendo en tu escala de Maslow, por decirlo de alguna manera, entonces vas generando más necesidades. Pero eso no quiere decir que una necesidad sea tener otro móvil. Eso no quiere decir, a ver, yo también critico mucho la pirámide de Maslow. A mí Claro, es que eso es que me parece una basura que superpongas lo que viene siendo, claro. yo que sé, tener una casa que a querer. O sea, no me lo pongas a un nivel inferior o superior, porque eso a mí sinceramente no me parece bien. Pero bueno, dejando esto de lado, quería decir que al final la necesidad se va creando. Entonces, mientras tú más tengas, más vas a querer. Y al final es un círculo vicioso en el que no vas a salir de él. Y bueno, quería un poco matizar ese carácter que estamos teniendo de desechar lo que ya no nos vale, ¿no? Al final ya todo vale y ayúdame. No, sí, que es que al final es un poco como el problema al final de todo el tema del consumismo y del materialismo, pero que es que eso incluso está siendo extrapolado al tema de las relaciones personales. O sea, ya no es únicamente el uso que hacemos de las cosas, Sí. ¿no? Sino ya también el tema de las relaciones. O sea, que yo te vea a ti, vamos a ver, yo no quiero parecer aquí una persona beata con una concepción de la sexualidad y de las relaciones del siglo 1000, no es mi objetivo, pero sí que es verdad que lo que no puede ser es que esperemos esa satisfacción inmediata de la propia relación personal. O sea, tú no eres un objeto, ¿sabes? O sea, la relación conlleva una implicación. Viene muy vinculada además con la teoría del hedonismo, ¿no? El placer inmediato, el placer además sensorial, todo lo que aumente y me estimule a mí, lo quiero, lo que sea efímero, lo que sea inmediato, a mí que no me suponga mucho esfuerzo, porque es la verdad es que me da un poco de pereza, toda la responsabilidad, además eso se ve mucho en los jóvenes, ¿no? Ahora, lo que me tengo que esforzar, pues no, chicos y chicas, nos falta mucho esta parte de reflexionar, de cuestionarnos, de debatir, de decir, no, es que yo esto no me lo creo porque a mí me lo han impuesto, ¿no? Y entonces muchas veces nos da como hasta incluso pereza. ¿Para qué realmente si hay gente haciendo esto? Que además nos da súper bien criticar, ¿no? Nos encanta criticar a los políticos, nos encanta criticar la sociedad, pero perdona que te diga, nosotros somos política y nosotros somos sociedad. Quiero decir, tenemos ese voto, tenemos ese deber y ese derecho. Entonces, al final también vamos enlazándolo con la idea de la crisis del yo, ¿no? A nivel personal. ¿Qué es la crisis del yo? La identidad líquida, un poco el hecho de decir, bueno, a ver, yo aquí tengo también un debate porque además de que hay muchísima presión social a la juventud especialmente, o a juventud y adolescencia, también quería rematar la culpabilidad que tenemos al no ser productivos. Al final todo va interconectado. O sea, esto, una vez empiezas a darte cuenta, ya enlazas una idea con la otra. Y esto pasa con todo. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como personas a la hora de vivir en un sistema productivo? Pues que nos hallamos en un sentimiento de culpabilidad cuando no estamos siendo productivos. Y esto me pasa a mí y también le pasa a Marina. O sea, quiero decir, al final lo tenemos tan integrado. Vale, nos pasamos un día en la cama. ¿Qué pasa? Que tienes esa vocecita diciéndote, es que no has hecho nada, es que tienes que hacer esto, es que tienes que... Pero vamos a ver... no has sido lo suficientemente productiva. Efectivamente. ¿Productiva para quién? Efectivamente. ¿Y para qué? O sea, quiero decir, aquí, mira, rescatando un poco lo que tú comentabas del tema de las necesidades humanas, a mí la teoría de Maslow, no. O sea, me río de ella. Maslow, quiero decirte, era un señor un tanto ingenuo, no quiero ser yo aquí, o sea, no vengo aquí a desprestigiar a nadie, ¿no? Pero es que al final lo que él hace es al final como superponer ciertas necesidades, o sea, como que tú te vas realizando en base a cuando vas como si esto fuera el Mario Bros, ¿sabes? Que vas como subiendo de escalones en las necesidades. Sí. Que al final él de lo que nos habla es de que las básicas serían las fisiológicas, respirar, de seguridad, luego de afiliación, reconocimiento y autorrealización. ¿Qué pasa? Que a mí, cuando hablamos de necesidades humanas, por lo que tú estás comentando, es el tema de la productividad. Sí. A mí hay un enfoque que es las necesidades humanas en las autoras de la Escuela del Desarrollo a Escala Humana, que al final ellas no establecen una jerarquía, porque tampoco podemos jerarquizar. Claro, no podemos jerarquizar lo que son las necesidades, ¿no? Entonces, al final, eso se establece en torno a la matriz de necesidades y satisfactores. ¿Qué pasa? Que la necesidad de descanso también es una necesidad. El ocio es una necesidad humana fundamental. Lo que tendríamos que preguntarnos es qué tipo de ocio tenemos hoy en día. O si realmente estamos accediendo, o sea, ¿qué entendemos por ocio? Ir a un parque a fumarme 4 porros con mis amigos, eso es ocio. Tenemos realmente, por ejemplo, las personas jóvenes, ¿no?
¿tenemos realmente acceso a un ocio saludable, a un ocio de calidad? ¿O se nos está limitando a o sea, al final se nos sesgan las oportunidades y es lo que hablamos, o sea, el ocio es una necesidad para tú al final también Eso, trabajarte y el hecho de potencializar tu capacidad humana, como puede ser también el efecto, el entendimiento, la participación. yo te pregunto a ti, ¿y las necesidades son universales? Claro que sí, o sea, vamos a ver, lo que no podemos pretender es decir que una persona, por ejemplo, ¿no? A mí este es un argumento que me revienta, lo de, no, es que, claro, cuando tú compras en Inditex estás ayudando a esa chiquita que está trabajando en Bangladesh, porque claro, así por lo menos le pagan algo, quiero decirte, no. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? Porque, claro, tú planteas, ¿las necesidades son universales? Sí, las necesidades son universales. Los satisfactores, que al final es el cómo tú satisfaces esa necesidad, no. Porque a lo mejor aquí, por ejemplo, un ejemplo súper tonto, ¿no? Yo mi necesidad de estar alimentada lo hago en base a, yo qué sé, una dieta vegana, ¿vale? Sí. Y sin embargo, a lo mejor tú lo haces en base a una dieta pesquetariana o una dieta que comes carne, que comes lo que sea. La necesidad de alimentación la estamos satisfaciendo las dos. Ahora, la manera en la que lo hacemos es diferente. Entonces, eso es lo que cambia en base a las culturas. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, si nos vamos a los satisfactores empleados en Occidente, ¿cuál es el problema? Que al final, para yo satisfacer y tener un teléfono móvil, o para yo tener un ordenador, porque al final está claro que todo el tema de la participación y la comunicación también es una necesidad. Y hoy en día es súper importante, por ejemplo, la participación vía online, ¿no? De redes sociales y demás. O sea, al final, todo el tema de la tecnología es una necesidad. El problema es que para yo satisfacer esa necesidad, estoy expoliando en otros países y estoy causando allí problemas, y estoy causando hambre, y estoy empobreciendo a la población de ahí. Ese es el problema. Que para yo satisfacer mi necesidad, estoy denigrar, perdón, no es una palabra que no hay que utilizar, porque denigrar, efectivamente, es un, perdón, desde aquí me disculpo, me retracto. No, pero que al final lo que estamos haciendo es cargarnos la vida y las oportunidades vitales de esas personas de ahí. ¿Para qué? Para yo satisfacer y tener un móvil. Para yo satisfacer y tener la ropita esta que llevo, que no sé qué, que no sé cuántos. Ese es que además luego viene un poco, ¿no? El discurso, ya, pero es que igual yo no me puedo permitir comprarme una camiseta que está fabricada en tal, pues chica. ¿Realmente necesitas comprarte otra camiseta? Ahí es donde yo quería llegar, realmente lo necesitas, no, pero es que ahora tenemos la necesidad de, pues, que viene la temporada de otoño, que sí, que nos encanta la ropa, yo soy la primera, me gusta un montón ir mona, tal, cual, pero vamos a ver, ¿realmente lo necesitas? ¿A precio de qué estás contribuyendo a esto? Pero al final, todo este granito de arena que podemos ir aportando, si se quiere llegar a hacer algo a gran escala, tendríamos que cambiar un sistema entero. Y eso serían palabras mayores. Sí, pero al final yo pienso que una tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Es decir, si tú realmente quieres erradicar la pobreza, por muy utópico que suene, porque al final para eso está la utopía, para hacernos andar hacia ese horizonte. Pero si tú realmente quieres que se acabe la pobreza, está claro que, a ver, aquí también, o sea, todas somos incoherentes, o sea, todas tenemos un margen de incoherencia. Tú no puedes ser una persona, o sea, no puedes estar luchando constantemente ni puedes evitar ser, ¿cómo decirlo? No puedes ser humanamente, ética, no puedes tener una ética perfecta en todos. Por algún lado tienes que escasear, porque al final también es lo que tú hablabas, ¿no? El sistema te lo pone muy complicado, o sea, con el tema a nivel de todo, ¿no? De contribuir hacia el tema de la... Porque al final todos somos responsables. Totalmente. O sea, todos somos responsables porque de que, por ejemplo, tú y yo somos sociedad. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí está claro que una tiene que asumir cuál es el margen de incoherencia. Porque yo también lo que veo hoy en día es que hay muchas personas abanderadas de muchas cosas y luego realmente tú lo reflejas en tu acto. Eso es lo que a mí me preocupa. Falta compromiso. Efectivamente, compromiso antes criticábamos la cultura del esfuerzo, ¿no? Pero esforzarte no en el sentido de remuneración económica o porque te merezcas tú algo, porque justifique que has llegado ahí, no, sino esforzarte en el término de implícate, tío, mánchate las manos, ¿sabes? En plan, llénate hasta las trancas. Pero es que nos cuesta, ¿no? Parece que nos cuesta. Claro que cuesta. Lo que parece. Claro, pero porque al final es un poco enlazando con todo lo que hablábamos de todo el tema del individualismo, de que al final el yo impera, o sea, es lo más importante, o sea, el sentido de comunidad se ha perdido completamente, me veo como una persona aislada. Y además realmente porque tampoco nos han educado como para ser personas empoderadas. Quiero decir, nos han educado para ser más personas, pues borreguitos, ¿no? Que siguen un poco lo que está instaurado y el
reflexionar, el no cuestionarse lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Si no rompemos mucho con ese ideario que nos han marcado, no podremos seguir hacia adelante. Tenemos que realmente darnos cuenta de qué es lo que pasa. El siguiente paso sería comprometernos y el siguiente ya sería cumplir esa utopía, bueno, cumplirla o por lo menos seguir el camino que decías, porque al final es súper importante que sí, que todo es muy utópico, pero al final la utopía sirve para qué. Claro, o sea, si no tenemos una utopía, ¿qué tenemos? Esa es mi pregunta. O sea, ese planteamiento de, o sea, ese carpe diem, ¿sabes? No. O sea, aquí hay unas consecuencias, nuestras acciones trascienden, nuestras acciones tienen repercusiones o sea, si no, por ejemplo, tú fíjate, o sea, las decisiones que se tomaron hace 40 años aquí en España sobre el tema de dar un golpe militar, bueno, 40 no, hace bastante más. Claro, yo es que me sigo pensando que estoy en los años... no, pero esa decisión de tomar... Fíjate si esa decisión ha tenido repercusión en todas las generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final tú puedes contribuir y puedes mancharte y puedes implicarte o no, o puedes no hacerlo. Tampoco tienes por qué estar comprometida con todas las causas, porque al final es muy complicado, es lo que hablábamos, ¿no? O sea, tú no puedes ser Max de que ves en todo explotación, en todo tal, en todo cual, que al final ojalá pudiéramos tener esa capacidad, pero tampoco es saludable en términos mentales el hecho de estar como con ese grado, ¿no? de empavamiento y tal. Pero sí que buscar un poco ese término intermedio que al final tienes que sensibilizarte con la sociedad. Hacerlo con conciencia, ya con eso ya cumpliríamos algo bastante grande. Yo qué sé, si no quieres sensibilizarte con los animales, pues por lo menos bueno, estoy ya tocando un tema un poco del veganismo y demás, si no quieres dejar de comer carne, pues bueno, por lo menos concienciarte un poco en el daño que estás haciendo, ¿no? Y entonces, yo qué sé, por lo menos haces algo antes que simplemente mirar hacia otro lado, pero ojo, que luego se nos llena mucho la boca hablando, que es súper fácil hablar de boca para afuera, ¿no? Y el día del feminismo, por ejemplo, que nos encanta poner a todas lo del 8M, que no digo ese tema, efectivamente. Una de las cosas súper importantes que creo que debemos pararnos a reflexionar bien es el problema tan grande de la hegemonización de las grandes luchas y movimientos sociales. Quiero decir, lo que no puede ser es que ahora Inditex saque una camiseta de soy feminista el 8 de marzo. No puede ser, o sea, eso no es feminismo. Quiero decir, o sea, vamos a ser conscientes, vamos a ser coherentes. Todo. O sea, el capitalismo al final es como un pedo. O sea, es verdad, tía. O sea, por más que tú intentes camuflar la olor, o sea, está ahí, ¿sabes? O sea, se te escapa. Tú airéalo. Ahora, lo que quieras, el capitalismo va a estar ahí, se cuela en todos lados. Es verdad, o sea, es como un pedo mochilero. O sea, pero tú vas al capitalismo. Entonces, claro, tienes que ser muy consciente y no caer en ese tipo de trampas. Todo el tema del pinkwashing, o sea, vamos a ver, por favor. Vamos a ser un poco conscientes porque al final, el hecho de que ahora mismo haya que este será uno de los temas que hablamos, porque aquí lo que estamos haciendo es abrir melones, sí, ¿no? Para que un poco veáis, claro, para que un poco veáis un poco de qué rollo va esto, bueno, ¿no? ya se nos ve demasiado. Pero al final, o sea, el hecho de que hoy en día sea o sea, tú cuando te designas como feminista, cuando tú dices eres militante del movimiento feminista, estás pensando en las mujeres migrantes, estás pensando en las mujeres con diversidad funcional, estás pensando en las mujeres trans, estás pensando en las mujeres racializadas, estás pensando en las mujeres que viven, en las mujeres sin hogar. ¿Estás pensando que para tu mujer blanca hayas podido llegar te hayas liberado, entre comillas, la que ahora se está haciendo cargo de los cuidados, generalmente es una mujer migrante en situación irregular? Porque todos ese tipo de cosas no nos las planteamos. Al final es un feminismo para todas. Es un feminismo incluso excluyente. O sea, las TERF, vamos a ver. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, ¿quién eres tú para decir que una persona no puede militar en un movimiento, que no lo incluyo? Que no... Es que, ¿qué es lo que está pasando? Pero tampoco caigamos en que el feminismo también es como, ¿no? Las madres de todas las luchas, que, ojo, no quiero decir que tengamos este ideario de decir, sí, somos mujeres, tenemos que dar esa perspectiva de género, pero también hay que saber cómo, saber hasta, ¿cómo decirlo? Hasta incluso porque me estoy perdiendo un poco. Vale, tú lo que quieres decir al final es que el feminismo se encarga del tema de la lucha de la opresión por las mujeres. Sí. Claro, yo lo que matizaba es que tiene que ser por todas las mujeres. Efectivamente. No únicamente mujer blanca tal. O sea, no, por eso hablo de hegemonización. Porque al final hay una relación de poder dentro del feminismo. Sí. O sea, al final, que a mí cierta señora salga diciendo que si es feminista, que se hable de feminismo liberal, vamos a ver. O sea, son cuestiones que está muy bien que se pongan sobre la mesa, que se debatan, pero ojo, porque siempre hay gato encerrado y siempre hay privilegios detrás.
Y yo ahí, en base a lo que tú estabas comentando, yo sí que pienso que el feminismo, por eso a mí me mola mucho el enfoque de la interseccionalidad y el feminismo decolonial, porque al final, feminismo, el movimiento antirracista, o sea, la lucha antirracista, todo el tema de la lucha que abandera el colectivo LGTBIQ+, son al final movimientos y luchas sociales que tienen que estar unidas, que tienen que ir de la mano, que tienen que dar pasos, que tienen que mirarse, que apoyarse. Está claro que al final, al final está claro que desde de lo general no vamos a lo específico, sí. Porque si no, al final, si todo fuera un movimiento social por la igualdad de todas las personas, invisibilizaríamos también a ciertas cuestiones, ¿no? Es verdad que lo específico se necesita, pero es que hoy en día hemos perdido el sentido de lo comunitario, de lo colectivo, se ha perdido. O sea, está todo tan ramificado y tan especificado que es que se ha perdido el sentido de lo colectivo. Y al final, por supuesto que yo como mujer tal me tengo que preocupar de mis derechos, de qué tal y de qué cual, pero también tengo que ver los de la compañera y cuál es su situación. Y si me está diciendo que a lo mejor por yo tener ciertos privilegios como mujer blanca estoy oprimiéndola a ella y estoy incidiendo en que ella tenga esa situación de desigualdad, pues me callo y escucho lo que me dice esa persona. Y esto además parece como súper ajeno a nosotras, ¿no? Pero realmente pasa todos los días. O sea, quiero decir, el comentario, el insulto, todo lo que oímos y realmente nos callamos, todo eso es lo que estamos hablando, porque realmente yo escucho a Marina y podría decir, no, es que eso realmente a mí no me pasa, pero ¿cuántas veces yo quizá me habré callado y no habré defendido a mi compañera? Por mínimo que sea, porque al final, quieras o no, nos pasa mucho y al final lo que hay que hacer es eso, es reincidir y volver a tener la iniciativa y no pasa nada si caes en el error. Claro que no. Y que al final aquí al final es lo que tú decías, ¿no? Decirlo de boquita es muy fácil y todas hemos cometido errores y todas en algún momento hemos juzgado. O sea, yo me analizo, o sea, como que al final hago un poco de autocrítica, a lo mejor mi yo de 16 años, y me doy cuenta totalmente de la persona que era, lo de que cómo nos queda, juzgaba, de cómo, claro, por supuesto que al final, o sea, una siempre es un proyecto y una siempre se está trabajando. Lo importante es que una sea consciente de eso e implicarte. Y no quedarte únicamente en tu esfera. O sea, lo del otro te tiene que sensibilizar, lo del otro te tiene que conmover, tienes que compadecerte con el otro, tienes que sufrir su sufrimiento. Porque somos personas. Y que al final, para que yo realmente esté bien, tú tienes que estar bien, ¿me entiendes? Y eso es el sentido de comunidad, y eso es el sentido de realmente de querer luchar por un nosotras. No un yo únicamente. Y es lo que se ha estado perdiendo con todo esto de, pues todo lo que estábamos hablando, todo el individualismo, el productivismo, la productividad, el consumismo. La RAE no es nadie para nosotras. Nos habremos equivocado. Los cuatro señores. Totalmente, sí, no, pero que al final está claro que uno tiene que ser muy consciente. Está claro que siempre y luego otra cosa súper importante, siempre criticamos al sistema, siempre tenemos al sistema en la boca. Yo soy la primera, o sea, a mí capitalismo, neoliberalismo son mis palabras favoritas. O sea, no hay un momento en el que no lo diga. Pero, por favor, responsabilidad individual. En el sentido de ser consciente. O sea, estamos condicionadas, pero no estamos determinadas. Tenemos capacidad de acción y tenemos capacidad de poder cambiar las cosas. Pero una se tiene que meter, te tienes que manchar las manos. Aquí no valen neutralismos. Efectivamente, porque al final estarías a favor de lo opresor. Claro, si estamos esperando a que los cuatro ricos, a que las cuatro personas que están arriba en la escalera sean ellos las personas que impulsen el cambio y la transformación social, la llevamos clara. Espérate sentado. Claro, o sea, al final, no. Entonces, por favor, seamos conscientes. Y un poco este es el objetivo, ¿no?, de nuestro podcast. Posiciónate, ¿no? O sea, de todo esto... ¿Y tú, Marina, qué piensas sobre todo esto? ¿Sabes? O sea, un poco este programa al final... ha sido ese objetivo. Hemos tratado muchos temas, hemos abierto muchos melones, que al final vamos a un poco tratarlos de manera más específica en los próximos episodios. Somos muy primerizas también, estamos aprendiendo. Claro, pero esto era un poco para dejaros un poco enganchadas. Un poco así, ¿sabes? Un poco, si es que, bueno, a ver, quiero decirte, si es que nos está escuchando alguien, porque o sea, yo creo que no me está escuchando ni mi familia, o sea, con la chapa que hemos dado. En este minuto ya mi madre estaba durmiendo. Ya está. Pero eso, por favor, planteároslo, pensadlo, ¿no? Y al final cuestionároslo y sobre todo posicionaros y pensadlo. Y reflexionad, y tener iniciativa, y comprometeos. Porque al final este es el objetivo de nuestro podcast, de aquí nuestro podcast. Entonces esperamos que os haya gustado mucho este primer episodio. Nos veremos la semana que viene. Y nada, después de haber tratado todo esto, ¿y tú qué piensas?